Comencemos entonces con el curso ya en sí sobre diseño de personajes o introducción al diseño de personajes. Inicialmente lo que tengo planeado es algo, digamos, lo más suelto, es decir, quiero hacer un experimento con esto y es soltarme de tener que estar explicando software y herramientas y quiero que el proceso de la creación del personaje pase totalmente transparente acerca, pues para ustedes. Entonces no voy a explicar nada de brochas, nada de Photoshop, nada de resolución. Simplemente voy a explicar el proceso creativo como tal. Entonces, para empezar, como les decía en el video anterior, es un gigante. Entonces, simplemente voy a comenzar a bocetear. Si ustedes se dan cuenta acá lo hago de una manera muy suelta. No me preocupo porque el boceto se vea bonito, porque las líneas se vean correctas, porque las líneas se vean limpias, no. Todo lo que hago es permitir que lo que estoy imaginando, ¿cierto? Mi mano lo traduzca directamente a la pantalla sin preocuparme por cómo se va a ver, sin preocuparme por cómo va a quedar. Lo único que estoy haciendo en ese momento es preocuparme porque los volúmenes y las proporciones del personaje, que es algo que ya he venido estudiando durante un rato, es decir, anatomía, proporciones de personajes o proporciones pues anatómicas de criaturas, de humanos, funcionen en este caso en la pantalla. Podría ser también en el papel. Esto que yo estoy haciendo, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema en una libreta, con lápiz, con lapicero, con el material que ustedes quieran. Entonces lo único que estoy haciendo es simplemente comenzar en mi cabeza, o traducir lo que hay en mi cabeza acerca de este personaje, acerca de la historia que estoy contando de este personaje, lo estoy haciendo pues, en un boceto. Entonces básicamente lo único que hago es comenzar, como les explico, comenzar a buscar las proporciones de un personaje. En este caso el gigante pues que les comentaba en el video anterior. Simplemente acá estoy consiguiendo un boceto inicial donde encuentre, digámoslo, una pose atractiva, unas formas atractivas. Miren que si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo acá es rayar volúmenes, son puras formas básicas, son básicamente, en este caso, esferas o círculos u óvalos que me pueden dar un poco más como una representación, o sea, voy acercándome a lo que puede ser la representación de un cuerpo. Ya después de que hago ese boceto inicial, porque lo hago con una línea muy suave, es decir, apoyo con mucha sutilidad mi mano sobre la tableta digitalizadora. En este caso, si ustedes lo van a hacer sobre papel, podrían hacer lo mismo, haciéndolo de una manera muy suelta, con trazos muy sueltos, muy tranquilos, para que no tengan mucho impacto sobre el papel o en este caso sobre la tableta digitalizadora. Simplemente lo hacen de manera muy suelta. Y ya después de eso, después de que tengo como unos volúmenes iniciales, empiezo a pintar encima o a hacer, digámoslo, un poco más de detalle. Entonces, de cierta manera, es como si uno estuviese calcando la idea. O sea, yo hago una idea inicial y después de ella me calco a mí mismo. O sea, calco esa misma idea que hice y empiezo a hacer trazos ya un poco más definidos, aún así, sin preocuparme mucho por ellos, hacer unos trazos más definidos sobre esta misma línea. Entonces acá ya lo que estoy buscando es como una pequeña caracterización en cuanto al rostro de nuestro personaje. Hice una nariz bastante exagerada, pues por muchas referencias que he visto acerca de los gigantes, ojos digámoslo algo pequeños, porque los ojos pequeños nos dan como esta sensación de que posiblemente no sea muy inteligente. Em, Así que simplemente, como ustedes se dan cuenta, rayo, eh, observo, exploro, lo que no me parece simplemente lo borro, o en este caso a veces uso control Z. Muchas veces prefiero más borrar que usar control Z, porque cuando borro lo que hago es que, o sea, al borrar quedan de cierta manera algunas líneas de los trazos anteriores y eso de cierta manera le va dando como cierta textura interesante al dibujo que le da como un toque más tradicional, como si fuera como un papel que se va ensuciando.
aquí lo que estoy haciendo es dando como cierta indicación de algún cinturón, imaginando pues también como algún tipo de historia de este gigante, porque bueno, digamos lo que en mi cabeza o en la historia que me voy contando, ellos son nómadas y ellos domesticaron, o sea, tuvieron el conocimiento suficiente para domesticar mamuts. Entonces, en este caso no los imagino viajando desnudos, sino que deben tener algún cierto pues algún tipo de cultura tribal, donde incluso pueden adorar a los mamuts. Entonces esto me hace pensar que no son digamos completamente eh, prehistóricos en su cultura, sino que posiblemente puedan tener algún tipo de vestimenta para cubrirse a sí mismos también del frío, porque, o sea, donde si domestican mamuts, por lo general, o sea, los mamuts eran criaturas que vivían en lugares muy, muy fríos. Entonces, esto, como les digo, en mi cabeza me hace pensar acerca de los gigantes como también em, criaturas que viven en lugares muy fríos, digámoslo parecidos como a no sé si algunos de ustedes, supongo que casi todos ven Game of Thrones, o Juego de Tronos, los gigantes que aparecen en Game of Thrones que viven al norte del muro, que son gigantes muy cubiertos por pieles, ¿cierto? Porque es un lugar muy, muy frío. Entonces, de cierta manera, como pensando un poco en esto también, para darle también algo de interés al personaje en cuanto a su vestimenta, elementos, cinturones, pieles, todo ese tipo de cosas. Aquí lo que hice fue básicamente comenzar un nuevo boceto, porque lo que me gusta es esto, o sea, mantener las ideas muy frescas, entonces no me concentro en un solo boceto, porque por lo general cuando uno está rayando la primera idea no es la mejor, entonces uno tiene que comenzar a explorar un poco las ideas, no enamorarse de la primera, porque entre más ideas tengas, más valor van a tener. Es decir, em, o sea, tú tienes solo una oferta y tener una sola oferta no es lo mejor. Es mucho mejor tener más ofertas, porque si tienes más ofertas vas a tener mucha más variedad, mucho más de dónde escoger y por lo general vas a obtener un mejor resultado obteniendo esa variedad. Entonces, esto es lo que hago. Por lo general en un proceso de creación de un diseño de un personaje, siempre estoy explorando tantas ideas como sea posible y es preferible no quedarse con la primera idea. Entonces a este, digamos, le hice unas proporciones un poco más, el anterior es más delgado, a este le estoy haciendo unas proporciones un poco más em, voluminosas, es un poco más grande, más musculoso. Em, Nuevamente sigo simplemente explorando con una anatomía muy básica y acá, o sea, siempre trato de tener el zoom muy atrás. Es decir, no acercarme mucho a la pantalla porque inevitablemente cuando me acerco mucho, bueno, no a la pantalla, es decir, acercar el canvas o el lienzo de Photoshop, no hacerlo mucho, porque cuando acerco mucho el lienzo, inevitablemente uno se concentra en detalle, en pequeños detalles, en pequeñas cosas, y eso es lo que muchas veces nos evita que tengamos como una visión más general de lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, si acerqué el lienzo o el canvas, lo acerqué un poco más, porque voy a hacer el rostro o un boceto del rostro del personaje. ¿Por qué? Porque para el rostro sí necesito de pronto un poquito más de detalle para pensar cómo va a ser pues, proporciones de la nariz, de los ojos, si van a ser muy separados, si van a ser grandes, pequeños, juntos, si el cráneo va a ser más grande o más pequeño, si la cabeza va a ser... Bueno, entonces todo este tipo de detalles que básicamente nos están diciendo que, que, qué tan importante va a ser el rostro de nuestro personaje. De todas maneras, el rostro, la cara, los ojos siempre van a ser muy importantes porque es el primer lugar a donde mira una persona. O sea, cuando ustedes están tratando con personas o con personajes,
La cara es la primera parte donde los ojos se van a enfocar. Siempre estamos enfocados en los ojos, en el rostro. Entonces el rostro y la cara de un personaje siempre son muy importantes, siempre deben tener bastante personalidad. em, si queremos pues que nuestro personaje sea llamativo. Mm, Aquí sigo pues estableciendo partes, en este caso como de la anatomía, pero de manera muy sencilla, muy suelta, sin necesidad, como les digo, sin necesidad de irme al detalle, porque de hecho estos bocetos que estoy haciendo acá, eh, yo no se los mostraría a un cliente, o sea, son bocetos para mí, en este caso son bocetos para el artista que va a construir el personaje, para comenzar a explorar qué clase de personaje quieres diseñar, qué clase de historia quieres contar con ese personaje. Pero yo no mostraría estos bocetos a mi cliente porque son realmente muy muy sencillos y los saqué en poco tiempo, o sea, no les dediqué mucho tiempo. De hecho, el personaje que vamos a hacer posteriormente, cuando ya estemos en el área de escultura dentro de ZBrush, ese personaje me va a servir a mí para hacer una ilustración final, que es como a lo que vamos a apuntar con el curso. Hacer una ilustración final de este personaje, donde integremos 3D y Photoshop para hacer una presentación final de nuestro personaje, en este caso el gigante. Aquí sigo estableciendo algo de volumen y ya pues como pequeños detalles a nivel del torso, de la parte baja del torso. Comienzo como a establecer un poco el volumen de las costillas. Voy a guardar el archivo por primera vez. Siempre muy importante tener en cuenta eso. De todas maneras, la tecnología no es 100% infalible y muchas veces Photoshop se cierra. O ZBrush sí que lo hace. Creo que la última versión de ZBrush, la 4R7 versión 3 o P3, Service Pack 3, ha sido bastante estable. Bueno, aquí estoy intentando otra técnica. Lo que hago es que selecciono un pincel que me permite pintar como si fuera un marcador. Y lo que hago o lo que estoy haciendo es comenzar a establecer una silueta. Algo muy importante, las siluetas son supremamente em, importantes en la industria de los videojuegos pues sobre todo de los videojuegos. Es decir, un personaje de un videojuego tiene que ser bastante icónico para crear, digámoslo, un grado de reconocimiento alto entre los jugadores. Yo les puedo apostar que si ustedes ven la silueta de Mario, ¿cierto? De Mario Bros, ustedes de inmediato lo reconocen, así como la de Luigi, o la de Link, el de Zelda, o, o la silueta de cualquiera de los Assassins de Assassin's Creed, o de uno de los personajes por ejemplo, Nathan Drake, el de Uncharted, tiene una silueta muy particular, o Kratos, el de God of War. Entonces es supremamente importante que la silueta sea, sea bastante reconocible, porque el solo hecho de tener una silueta interesante ya te da o sea, altas posibilidades de tener un personaje, por lo menos, o sea, interesante por lo menos desde la parte visual. Y ya si después de eso tiene un apoyo de una historia que lo haga más interesante aún, es decir, un background o un contexto que haga que el personaje o que la historia de ese personaje sea rica, sea interesante. En ese caso tenemos un ganador, tenemos un personaje ganador para cualquier tipo de plataforma, incluso película o novela gráfica. Entonces acá lo que estoy haciendo es básicamente eso, explorando otra técnica con silueta. Bueno, de todas maneras el medio digital siempre nos da algunas ventajas que no tenemos con el medio tradicional. Es decir, si yo estuviese pintando esto con un marcador en una hoja de papel, obviamente no tenemos borrador, no tenemos control Z, entonces debemos tener, debemos ser muy conscientes de ese proceso.
no que se hace más difícil porque es cuestión de costumbre. Incluso cuando uno está pintando con marcador sobre una hoja de papel, eh, si bien no tenemos control Z ni borrador, muchas veces el cerebro, ya cuando uno se acostumbra a hacerlo bastante, el cerebro aprende a usar los accidentes, entre comillas, como una ventaja. Entonces muchas veces incluso un buen diseño sale a partir de un accidente que cometimos. Entonces como no tenemos control Z, aprovechamos esa línea que no queríamos hacer y encontramos formas interesantes en ella. Pero bueno, en este caso, en el medio digital sí tenemos la posibilidad de presionar control Z cuando sea que queramos hacerlo. Así que si en algún momento me ven a hacerlo, bueno, ya saben que es la ventaja del medio digital. Aquí, después de un rato de crear como una silueta inicial, estoy empezando a justamente a hacer lo mismo, a crear volúmenes con la silueta, a crear como partes de armadura o partes, eh, pues, relieves que sobresalgan del cuerpo del personaje y pues por lo menos a mí me dan a entender que son ropajes o, o partes de armadura o vendas, digamos lo que el personaje, pues de todas maneras es un gigante, eh, vive en la vida salvaje, cazan, domestican mamuts, entonces tienen todas estas posibilidades de estarse cayendo, hiriendo, teniendo accidentes o peleando con otros gigantes, porque aunque sean pacíficos, supongo que van a haber gigantes que tienen mal carácter, entonces se muerden o se golpean o son golpeados por un mamut o se caen del mamut o se pueden rayar con un árbol, yo qué sé, cualquier tipo de cosas, entonces es importante, este tipo de cosas nos van contando la historia de esta cultura, de estos gigantes. Se ponen vendas, se ponen parte de armadura, se ponen protección en el cuerpo. em, de todas maneras, aunque sean pacíficos, tienen que protegerse a ellos mismos desde adentro. Es decir, no son la única tribu o cultura que existe en este universo. Y supongo que los orcos no son muy amigables, entonces los gigantes de todas maneras tienen que lucir rudos, frente a otras especies, ¿cierto? Para defenderse a sí mismos, es decir, para ganar una guerra sin tener que ir a ella. Entonces, obviamente, se ponen parte de armaduras para lucir un poco eh, más rudos y fuertes y peligrosos. Aquí simplemente, eh, haciendo un pequeño boceto que insinúa como un mamut, aunque aquí viéndolo bien no parece un mamut. Los mamuts tenían orejas muy pequeñas y en este caso las hice muy grandes, porque no había buscado buenas referencias de mamuts. Eso es súper importante para que lo tengan en cuenta. Es una más de las razones que nos dice la importancia o que nos explica la importancia de tener referencias a la hora de estar trabajando con el diseño de personajes. Em, Después de esto fue que empecé como a buscar, o sea, después de iniciar el boceto fue que empecé a buscar referencias de mamuts para ver la escala, el tamaño que tenían los gigantes frente a los mamuts y asimismo los mamuts frente a los humanos para tener una idea de qué tamaño tenían estos gigantes al lado de un humano, que eso también nos puede ayudar a contar una historia. Es decir, si yo sé qué tamaño tiene un gigante, con relación a un humano, entonces de esa misma manera sé qué tamaño tiene un árbol con relación al gigante. Y me pongo a pensar, bueno, entonces si yo fuese un gigante, ¿para qué me podría servir un árbol? O el tronco de un árbol, yo qué sé, me podría servir um, no sé, con él podría construir una herramienta o un arma o un medio de transporte, una carreta, em, o dentro del tronco vacío de un árbol podría guardar comida para las épocas de invierno, todo este tipo de cosas, cualquier cosa que pudiese hacer un gigante, si yo fuera un gigante con un tronco. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayudan a contar historias sobre nuestro personaje. Acá lo que hice fue, nuevamente, ventaja de medios digitales, fue duplicar la silueta anterior que tenía ese gigante y sobre esa comenzar
a explorar más, a rayar más. En este caso, miren que le hice como un pequeño, eh, pues una pequeña cargadera eh, alrededor del torso, ¿cierto? Esta cargadera, pues en esta cargadera podría, no sé, poner eh, su hacha detrás o tener flechas o cargar elementos que le puedan servir, no sé, comida, eh, granadas medievales, cualquier tipo de bueno, lo de las granadas medievales era obviamente un chiste, entonces, no sé, pero todo este tipo de cosas, o incluso si fuesen gigantes guerreros, podrían ser, digamos, los cráneos de humanos, de seres humanos, para que sirvieran como un medio de asustar a las personas o a los otros humanos, pues, para que les parecieran mucho más peligrosos y se dieran cuenta de que es un gigante con el cual no se deben meter. Obviamente, si vos ves un gigante con un cinturón lleno de cráneos, no creo que te den muchas ganas de pelear contra él o de buscarle problema. Aquí estaba buscando como una forma un poco más, digámoslo, em, agresiva, entonces por eso comienzo a hacer como todo este tipo de picos de chuzos, siempre las formas, o sea, las puntas siempre nos van a decir o a hablar acerca, nos van a contar una historia acerca de un personaje em, más agresivo, ¿cierto? También hay que tener en cuenta eso, o sea, el lenguaje de formas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta el diseño de Sauron para el Señor de los Anillos, la armadura de Sauron y las armaduras que tenían, por ejemplo, los Nazgûl, ¿cierto? Los nueve reyes humanos, pues estaban llenas de puntas, llenas de agresividad en su lenguaje. Entonces hay que tener en cuenta, y bueno, por ejemplo, si ustedes, digámoslo, van a diseñar un personaje tierno, obviamente no van a estar poniendo todo este tipo de puntas, de triángulos, de formas, o sea, no tanto triángulos, sino estas puntas agresivas, afiladas en el diseño de un personaje. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de los personajes de Toy Story, ¿cierto? Buzz Lightyear o el mismo Woody o el señor Cara de Papa. Ninguno de ellos tiene formas agresivas, ninguno de ellos tiene este tipo de puntas o formas agresivas. Todos son redondos, lo cual los hace ver bonachones e interesantes para el tipo de historia que estamos contando, ¿cierto? En este caso, pues Toy Story, que es una historia más humana, más cálida, más para niños, bueno, y también pues para adultos, pero es una historia familiar, divertida, cálida. Em, entonces tienen que tener en cuenta eso también para el diseño de un personaje, obviamente. Acá lo que hice fue comenzar otra silueta, ¿cierto? Como para no tener un diseño tan repetitivo, aunque de hecho, digámoslo, en el caso de los gigantes, hacer em, un diseño original, puede ser peligroso, porque, es decir, después de todo esto es una industria, la industria del entretenimiento, es una industria que busca, pues, que está detrás de un mercado. Aunque hablemos de lo divertido que es, de lo mucho que nos apasiona, es una industria que funciona gracias a las personas que consumen ese entretenimiento, es decir, las personas que van a cine o las personas que juegan estos videojuegos o que leen las historias gráficas o las novelas gráficas, los cómics y diseñar un gigante que no se, digámoslo, relacione a los otros gigantes que ya han sido diseñados. Es decir, si nosotros diseñamos un gigante que parezca, eh, yo que sé, que tenga las características de una nevera con un tiranosaurio combinadas, aunque sería un gigante interesante, sería algo muy descabellado
nuevamente, dependiendo del tipo de historia que queramos contar. Si vamos a contar una historia, yo qué sé, psicodélica de humor, ¿cierto? Donde nos mofemos de los gigantes, donde nos riamos de las criaturas fantásticas, donde hagamos burla de las criaturas fantásticas, podríamos hacer eso con un gigante. Pero si es una historia que está destinada a tomarse un poco en serio, entonces debemos tener algo de continuidad y em, de congruencia con el contexto de los gigantes. Y bueno, por lo general los gigantes son esas criaturas, algunas con mucho vello corporal, con mucho pelo, con mucha barba. Si han visto, por ejemplo, los trailers de la última película, de la película que creo que ya fue estrenada, pero no estoy seguro si acá en Colombia ya fue estrenada, la película de Warcraft. Si ustedes se dan cuenta, los gigantes que tienen esta apariencia de orcos con estos grandes colmillos, em, tienen mucho vello corporal, ¿cierto? Tienen muchos elementos de como colmillos, es decir, collares y manillas hechos con colmillos, supongo que de animales o de pronto de los enemigos con los que han luchado. Muchas pieles, muchos ropajes. Y de hecho estos gigantes de Warcraft fueron una de las referencias que más me recalcó el cliente para el que estoy haciendo este diseño. Me dijeron, los gigantes de Warcraft nos parecen una excelente referencia. Entonces, ahí es donde viene, digamos, un pequeño reto, porque te dan el diseño, o sea, te dan como referencia el diseño de unos personajes muy icónicos, muy reconocidos ya por, por, por la gran cantidad de fans que juegan Warcraft y ahora mucho más con la película. Y te dan esa referencia y te dicen este diseño o esta referencia para el diseño está perfecta. Entonces, tú debes ver como diseñadores hacer algo que se acerque o que se parezca a esa referencia, pero que a la vez se vea original, que a la vez luzca diferente y se vea como algo nuevo, para que la gente pueda relacionarlos con los gigantes de Warcraft, pero no sientan que es una copia de los gigantes de Warcraft. Entonces es una de los grandes retos que se le presentan a uno como diseñador en la industria de los videojuegos o del cine. Entonces, esta silueta comencé a hacerla simplemente como para que no fuera exactamente a la otra, simplemente como para explorar otro tipo de anatomía, para tener otro tipo de proporciones, y bueno, también para ejercitar un poco el ejercicio de hacer siluetas, y que nunca está de más ejercitar eso, nunca está de más intentar, intentar aprender todos los días. Como le he dicho a muchas personas o a la gran mayoría de personas con las que hablo acerca de este tema, el día que ustedes sientan, el día que ustedes crean que ya se las saben todas, ese día van a dejar de aprender, porque se cierran ustedes mismos la puerta al hecho de aprender. O sea, cuando ustedes creen que se las saben todas y ustedes ya miran a las demás personas debajo del hombro y creen que no, que ustedes son los mejores, que son los expertos, que porque ustedes tienen mucha experiencia los han contratado en muchas producciones y que nadie, o sea, ninguna persona les podría enseñar, ustedes empiezan a perder la humildad, no solo la humildad, sino la capacidad de aprendizaje. Ese día se convierten en diseñadores obtusos y eso es supremamente peligroso, no solo para ustedes como profesionales, sino también como personas. Pues es muy importante seguir aprendiendo, escuchar al otro. De cualquier persona, siempre podemos aprender algo, no importa de quién. Bueno, aquí lo que hice fue, nuevamente, una de las ventajas de los medios digitales, usar una herramienta que se llama Liquify, que nos permite como ajustar un poco las proporciones. Aquí roté o flipié o le hice un mirror o un espejo a la silueta, como para chequear proporciones. Eso siempre es muy útil, hacer ese tipo de rotación de espejo, porque nos hace muy conscientes de errores en las proporciones, errores que no veíamos previamente. Mm,
es un ejercicio que les recomiendo mucho que hagan si están ilustrando, por ejemplo, en lápiz y papel. Cojan un espejo y miren su ilustración a través de ese espejo y se van a dar cuenta lo diferente que la ven. Y es porque el cerebro de inmediato capta una diferencia bastante amplia en cuanto a la forma de ver las cosas cuando las ve en espejo. Asimismo, por ejemplo, tómense una fotografía. Para los que no tenemos la cara muy simétrica, si se dan cuenta cuando se toman una fotografía y hacen mirror a la imagen, se dan cuenta de lo asimétrica que tienen la cara o el rostro. Muchas veces em, eso nos da gran información acerca de lo diferente que vemos las cosas con mirror. En este caso, por ejemplo, a este le estaba haciendo un casco. Nuevamente, me habían dicho que no eran guerreros, que eran pacíficos, pero bueno, de todas maneras creo que es válido explorar, no sé, de pronto, así sean pacíficos, digamos lo que hay un pequeño grupo de gigantes que son guerreros en caso de que ataquen los orcos o ataquen los elfos o no sé, los enanos intenten robar algo, robar comida. De todas maneras, si se van a ir a guerra, pues es mejor, pues yo no voy nada con la guerra, pero estoy hablando de estos personajes. Ellos de pronto pensarán, es mejor estar preparados. Incluso le hice una hombrera llena de bastantes formas afiladas y puntudas, pues lo hacen ver más agresivo. Acá lo que estoy simplemente es como organizando las capas de las diferentes siluetas que he creado acá en Photoshop, como para ponerle un poco de orden al archivo y no llenarme de capas y capas. Luego, en videos posteriores les explicaré más acerca de Photoshop. Bueno, acá refinando un poco la silueta en el área de las piernas, de los pies, creando de pronto la sensación de que tiene las piernas o los pies cubiertos, yo qué sé, por algún tipo de piel, ropaje o tela. Y aquí lo que estoy haciendo es comenzar nuevamente sobre la silueta negra a pintar o a dibujar ciertos detalles con el color del, del background para que pues nos dé como otra sensación acerca de la silueta y la figura del gigante. En este caso, este gigante acá, por ejemplo, tiene una forma muy humana, pues proporciones como muy humanas. No es muy gordo, no es muy voluptuoso, no es muy esbelto, tampoco es muy delgado. Pues podría incluso pasar por un hombre bastante grande, pues bastante acuerpado, eh, vistiendo una armadura. De todas maneras, es nuevamente, como les digo, parte del proceso de exploración. Nuevamente haciéndole, no sé, como vendas, elementos en los brazos, explorando un poco la anatomía, caja torácica, el casco, haciendo la insinuación de pequeños ojos debajo de ese rostro. Y pequeñas, o sea, insinuaciones de ideas de diseño del casco, líneas, cualquier tipo de cosas que nos indiquen pues ideas en el diseño, ideas diferentes. Acá creando como líneas que nos insinúen algo del ropaje. Nuevamente estas líneas que hago son como para sugerir el volumen de cierta manera tridimensional y esférico, esférico no, cilíndrico de las piernas.
y bueno, es normal que en algún momento haga algo de silencio. Estar hablando durante hora y media que dura este video no es fácil. Así que, bueno, aprendan a disfrutar los pequeños silencios donde no están escuchando constantemente mi voz. Aquí nuevamente haciendo como algún tipo de insinuación del diseño de los, no sé, pues de los mamuts en los ropajes de los gigantes. Insinuación de la anatomía de las piernas, los dedos de los pies, porque incluso he estado pensando, los hago descalzos, les hago calzado, o no necesariamente pues zapatos, pero algún tipo de piel en la que se envuelven los pies para no lastimarse cuando caminan sobre rocas o sobre pasto, sobre maleza, mm, ¿cierto? Que se puedan herir con alguna rama rota o algo así. Por ejemplo, incluso en el diseño, cuando estemos en la parte de, de escultura, pues que va a ser ya como la parte final del personaje, podríamos incluso hacer, pues, dar la impresión de que tienen una piel muy callosa bajo las plantas de los pies, eh, ¿cierto? Insinuando de que esa piel callosa o llena de, incluso podrían ser escamas, les da pues da la protección o hace las veces de suelas de zapatos, pero naturales. Aquí estableciendo pues un poco de líneas de anatomía sobre los deltoides o los hombros, pectorales, la clavícula, esternocleidomastoideo, que es el músculo que baja desde detrás de la oreja y nos conecta con la clavícula que tienen acá en el cuello. Pues todos, de hecho los humanos lo tenemos, sino que los gigantes, pues como en este caso los estoy haciendo humanoides, entonces em, también pues sigo como esas leyes anatómicas básicas. Si ustedes tiemblan el cuello un poco, se dan cuenta que ahí está el esternocleidomastoideo, que es, como les digo, el músculo que va desde la parte trasera de la oreja hasta abajo y conecta con la clavícula, que a su vez está en la parte superior del esternón, que es este hueso que tenemos en toda la mitad del pecho, a donde conectan todas las costillas en la parte de adelante de la caja torácica. Bueno, nuevamente creo que regreso a estos bocetos que estaba haciendo con line art o con línea, ¿cierto? Entonces ya terminé de experimentar por un momento con las siluetas, así que lo que hago es que visualmente escondo esas capas para que no me distraigan y regreso a estas líneas o a estos artes que había hecho pues como con línea muy parecida a trazo de lápiz. Lo que hice fue tomar las piernas y rotarlas un poco más separadas porque pues me da la impresión de que en esa pose nuestro gigante se veía un poco gracioso. De hecho, en ese momento, o sea, porque yo este video lo estoy narrando días después de haber hecho estos videos y acá veo pues varios errores en la pose y en la anatomía del personaje. Pero como les digo, estos bocetos no se los mostraría a mi cliente, son bocetos para mí, que me sirven a mí para el proceso de exploración inicial, donde a través de trazos, comienzo a contarme una historia yo mismo, una historia que me va a servir a mí para el diseño final del personaje. Y eso es muy válido, esto es supremamente útil y es algo que les, o sea, que no puedo dejar de insistirles en ello. Contar una buena historia es contar un buen personaje. Muchas veces, o sea, si bien es muy gratificante hacer un buen diseño en términos visuales, es decir, tener una buena línea, tener un buen nivel de render o de pintura digital o tradicional, tener o sea,
que lo que hagas te, te, te dé reconocimiento como artista. Obviamente eso no sobra, nunca va a ser molesto. Es muy importante tener una buena historia, tener pues una buena narración de tus personajes a nivel gráfico, aunque no sea el mejor render, aunque no sea la mejor línea, aunque no sea el mejor dibujo, poder contar una buena historia a través de, de unos gráficos, aunque sean sencillos. Un ejemplo de eso, hay una serie de anime que salió hace más o menos un año, o un poco menos. Se llama One Punch Man. Esa serie está basada en un manga que comenzó por allá en 2012. Es un manga que ganó mucho reconocimiento. Y el manga, a su vez, está basado en una serie de mamarrachos o monitos que alguien con el seudónimo de One comenzó por allá en el año 2009. Juan hacía unos mamarrachos, o sea, de hecho, vamos a ver si en el link de YouTube, o en el mismo grupo de Facebook les dejo algo de información, eh, para que vean los monitos que hacía este tipo, Juan. Eran, o sea, son súper graciosos, o sea, es muy gracioso ver los monitos que hacía, pero la historia y los personajes estaban tan bien definidos y todo estaba tan bien contado que un mangaka de nombre Murata o Murata lo contactó y le dijo, hey, quiero que hagamos o sea, tu serie, pero adaptada ya en un manga bien dibujado. Y a su vez al manga le fue tan bien que sacaron una serie de anime que tuvo mucho éxito. A mí personalmente, o sea, si bien estoy de acuerdo que el anime es un género muy bacano y es un género donde han salido grandes historias y grandes personajes, a mí personalmente no me gusta mucho ver anime, porque me parece que tiene muchos clichés. Y One Punch Man justamente es la burla a todos esos clichés y por eso me gusta tanto. Mm, pero sí, les voy a dejar en el grupo para que vean los monitos que hacía One, pero la historia tan bien contada que hizo, que recibió tanta popularidad y atención de los fans en Japón, que decidieron hacerle un manga y a su vez un anime, y en ese momento es una de las series más populares en Japón y en el mundo. De hecho, hace un tiempo hice un fanart de Saitama, que es el personaje principal, en ZBrush y Photoshop. Y también hace poco hice una escultura digital de Genos, que es el compañero o el sidekick o el, digámoslo, ayudante de Saitama en la serie, que es un cyborg. Eh, bueno, entonces aquí continuando nuevamente con el tema, con nuestro gigante, sigo, digámoslo, estableciendo proporciones, dibujando mejor algunas partes, eh, trabajando mejor en ellas, puliéndolas un poco, creando, digámoslo, un poco más de elementos. Si vieron, pulí un poco más como el rostro, le hice algo de barba, ¿cierto? Para darle un, un- un toque más a nuestro personaje, es decir, un detalle más. Aunque bueno, si nos contacta el cliente y nos dice, no, quiero gigantes lampiños, listo, pues hacemos gigantes lampiños. Pero en este caso, de verdad, o sea, realmente imagino a los gigantes como grandes criaturas humanoides que no se preocupan mucho por afeitarse ni por verse agradables visualmente, más sí por sobrevivir, por comer, por estar fuertes para los viajes, porque de todas maneras es una especie nómada, por estar en forma para sobrevivir y enfrentar todo aquello a lo que se tengan que enfrentar como especie. Bueno, acá cogí el primer boceto que hice, que es este gigante que está como caminando de perfil, y empiezo otra vez a refinar formas, a trabajar con líneas un poco más fuertes. Aquí establecí, pues, o hice como una pequeña insinuación de pues, un ropaje, no necesariamente, iba a decir una falda, pero bueno, un ropaje que cubre parte de su área genital. De todas maneras,